cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy hacemos una especie de reseña en dos partes. Vamos a tratar dos libros que tratan exactamente del mismo tema. Son dos visiones muy diferentes de un hecho que sucedió y que nos van a permitir un vistazo tanto a la situación que aconteció en ese momento como a un proceso jurídico llevado a cabo en el 399 a.C. Se trata de las dos fuentes más reputadas que nos dan eso. En la primera de estas reseñas vamos a hacer una, luego vamos a hacer otra. Hoy nos toca entonces hacer la primera reseña de eso que se llamó la apología. El sujeto que llevaron a juicio fue a Sócrates. Ya vamos a ver los detalles de eso. Año 399. Dos de sus discípulos dejaron un recuento de lo que sucedió allí. Y es una forma incluso literaria que existía en Grecia, la apología. ¿Cuál es el alegato de la persona que fue llevada a juicio para defender su posición? De manera que eso de hacer apologías no significa que usted esté haciendo, como pudiese entenderse en español, una especie de alabanza hacia una persona, etcétera, etcétera. La apología en la Grecia antigua es simplemente el discurso con el cual usted presentaba el caso de su defensa y los argumentos mediante los cuales usted consideraba que era inocente o podía demostrar su inocencia. Jenofonte y Platón, dos alumnos de Sócrates, muy diferentes cada uno de ellos, pertenecientes a esa generación que vio a Grecia disolverse, a la gran Atenas disolverse y a Grecia desaparecer en manos prácticamente ya pronto de los macedonios y de los tebanos. Ellos producen estos dos géneros. Tenemos en las manos este texto. Fíjense ustedes, este es de Jenofonte, es de los clásicos de Grecia y Roma de Alianza Editorial. Yo lo recomiendo. Infortunadamente no tengo el original en griego, que lo tiene la editorial Harvard, los libritos estos verdes que son bilingües, que nos permiten siempre acceder al original en griego. Infortunadamente digo no lo tengo porque eso me permite, en el caso de este texto y sobre todo en el caso de Platón, utilizar algunos anclajes importantísimos, sabiendo que el griego antiguo tiene esa capacidad conceptual en las palabras. El idioma tiene una capacidad de englobar abstracciones bastante interesantes y se logra eso con una u otra palabra. De manera que nos tenemos que bastar con esta traducción, que por cierto está muy bien llevada y es de José Antonio Caballero López. Vamos a hablar un poquito de ella en un momento. Repetimos, son varios libros los que usted ve acá. Tiene Apología, Banquete, Recuerdos de Sócrates y todo por Jenofonte. Él tiene más obra que esta, incluso más obra interesante también aparte de esta. Pero esto nos sirve para nosotros de muchas maneras porque primero, fíjense, la Apología, que es la recapitulación de lo que sucedió en el juicio con Sócrates. Luego, el Banquete, que lo llama exactamente como Platón, Simposión, pero por supuesto con muy otra pluma, muy distinta. Y una obra que él la llama Recuerdos de Sócrates. Estos dos sujetos quedaron absolutamente marcados, tanto por la destrucción del mundo que conocieron como por esa figura de Sócrates, que Platón llamó el más justo de todos los hombres, y que fue llevado a juicio de una manera bastante lamentable, como vamos a ver en un ratito, y que culmina esto con su sentencia de muerte y su posterior condena y muerte. Entonces, vamos poco a poco para tratar de entender esto. ¿De qué se trata esto y por qué es tan importante? Primero, sobre la figura de Jenofonte, vamos a hablar, y sobre la Atenas de ese momento. Empecemos con Atenas. La Atenas gloriosa del siglo V es una Atenas que empieza a darnos historias grandes desde el 480, 470. Tenemos las guerras médicas, tenemos una cantidad de información importantísima, sobre todo en arte, en todo sentido. Atenas fue una cúspide, en parte la hemos creado nosotros mismos por idealización, pero en parte también hay un sustrato innegable de potencia de todo nivel. Lo cierto es que ese mundo generó también, en términos económico-políticos, una liga. Es decir, había las ciudades-estado griegas, que eran esas pequeñas ciudades que tenían pues relaciones entre ellas y que hacían alianzas comerciales que tenían también implicaciones militares, implicaciones políticas, etc. En Atenas florece la democracia y empieza Atenas a asociarse con democracias y a tratar de imponer democracias en los demás regímenes que tenemos o que tenía cercanos. Eso conformaría la así llamada Liga de Delfos. Esa Liga Délfica o de Delfos es una liga de países, llamémoslo así, o de ciudades-estado asociadas que se protegían y protegían sus intereses mutuamente, tenían acuerdos comerciales, acuerdos militares, etc. Por otra parte, estaba en crecimiento una especie de contrabalanza que sería la Liga del Peloponeso, comandada por esa otra ciudad, también dentro de lo que conocemos como Grecia hoy, que era Esparta. Esparta comandaba también todo ello y tenía un gobierno aristocrático, para decirlo en términos muy simplificados. De manera que cuando esos dos
potencias entran en conflicto ya inevitable, ya habían tenido a lo largo de su historia desavenencias, habían tenido acuerdos, habían tenido armisticios, habían tenido, etcétera, una y otra cosa. Cuando el conflicto es inevitable, estalla la guerra. Eso se va a llamar la Guerra del Peloponeso, 431 a.C. Y eso va a durar hasta el 404. Eso es una hecatombe y un desastre. ¿Por qué? Porque ese mundo que estas dos potencias representaban, ese mundo va a llegar a su fin. Si bien nominalmente se puede decir que Esparta ganó, si bien nominalmente se puede decir que Esparta dominó Atenas al final, sobre todo por una traición del partido aristócrata ateniense, y luego entonces los espartanos dominan, ponen un gobierno allí que se va a llamar el gobierno de los 30 tiranos, que resultó ser un desastre, y unos sujetos que empezaron a masacrar la población, los sacaron al año y vino de nuevo la democracia, pero una democracia ya muy débil, muy distinta de lo que se había vivido, y que es una democracia que va a durar ya poco tiempo porque tanto Esparta como Atenas quedaron tan debilitadas que empiezan a ser ya víctima del avance de otras ciudades-estado que empezaban ya a tener un poder importante, el caso de Tebas, por ejemplo, y luego el caso del reino de Macedonia. Entonces, ese mundo del siglo V, ese mundo glorioso, ese mundo que nosotros tenemos en parte imaginado, es un mundo que viene a su fin. Esto lo viven tanto Jenofonte como Platón. Son muchachos que nacen aproximadamente en el 430, Jenofonte 428, Platón. Son coetáneos, ambos de clases pudientes, ambos son personas que tienen familia con dinero y que reciben por ello mismo una educación muy particular. Son sujetos de una élite, se puede decir así, en un sentido o en otro según sus inclinaciones. En el caso de Platón vamos a ver probablemente a uno de los pensadores más grandes que ha dado la humanidad en todos los tiempos. Muy al margen de lo que sea Sócrates o lo que haya sido Sócrates, porque Sócrates en los diálogos de Platón es una figura que va a ser usada, pero también Platón al final termina exponiendo cantidad de sus propias ideas, para bien o para mal. Y en el caso de Jenofonte, un sujeto muy talentoso que probó suerte tanto escribiendo diálogos como haciendo historia, y fue mercenario, fue guerrero, fue un militar de cierto talento también. Eso lo vamos a ver y eso quedó plasmado en su obra porque él escribió diversa, entre ellas la famosa Anábasis o la llamada Expedición de los 10.000, que es cuando él se fue como mercenario a combatir en Asia a favor de Ciro el II, etcétera, en una guerra allí que está tasada en esa obra Anábasis. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Son ambos miembros de una generación que quedó completamente fracturada por la guerra que acabó el mundo que ellos conocían. En el caso de Jenofonte, muchacho con talento, él tenía mucha afición hípica y tenía mucho conocimiento de caballos y era parte de la caballería que manejaba Atenas. Un muchacho con ese talento, con armas, con conocimiento de guerra. Los soldados atenienses, muy al margen de lo que la historia simplifica como que Esparta era guerrera y Atenas no, los soldados atenienses también eran excelentes y tenían una formación muy particular. De hecho, los soldados de infantería griegos, los llamados hoplitas, así les llamaba porque el escudo se llamaba oplón, los hoplitas griegos tenían un conocimiento de táctica bastante avanzado en guerra y eran unos sujetos que eran muy buscados en la antigüedad como mercenarios. Cuando ese mundo se acaba, cuando Atenas queda en ruinas, este muchacho Jenofonte es un muchacho que debe haber tenido 24 o 25 años, él se va como mercenario porque lo contratan estas tropas y se va al Asia. Él no va a estar en el juicio de Sócrates. Esta apología la escribe él en razón de los recuentos que le hizo uno de sus compañeros, que también fue alumno de Sócrates como él, que se llamaba Hermógenes. Entonces fíjense ustedes, ahí tenemos más o menos un dibujo de toda la... Cuando tenemos a Jenofonte escribiendo una apología y a Platón escribiendo una apología, es inevitable que la gente trate de compararlos. No se deben comparar más allá de los puntos comunes que pueden tener en el hecho histórico, pero son dos personas extraordinariamente disímiles. ¿Por qué? En Platón tenemos un sujeto de una inteligencia prácticamente sin par dentro de Occidente, uno de los sujetos más brillantes, de las plumas más brillantes que hemos producido como civilización en Occidente, y es un sujeto además que hizo gran parte de la filosofía, el pensamiento filosófico como hoy lo conocemos. En el caso de Jenofonte tenemos sobre todo un sujeto que siempre fue un poco segundo en toda cosa. Cuando quiso hacer algo de ideas, tenía al lado a Platón y otra gente de ese brillo, entonces mal le iba. Cuando quiso hacer historia, y la hizo de bastante buena factura, hay que decirlo, tenía Tucídides al lado. Entonces, él siempre fue una figura un poco en ese sentido incompleta. Sin embargo, su método es prolijo y además él tiene esa franqueza del soldado. Cuando Jenofonte habla, sus halagos son sencillos, pero son sentidos. Su exposición es siempre bastante franca, bastante directa.
Y eso se aprecia porque además nos sirve para cotejar lo que puede haber sucedido como un factor intermedio muchas veces entre ese dibujo pseudopoético de Platón y la realidad franca y directa que nos presenta Jenofonte. Entonces, les decía, en términos generales, la guerra termina en el 404, gana Esparta, nominalmente les decía, Esparta coloca un gobierno medio títere llamado de los 30 tiranos. Ahí había varios familiares de Platón, estaba Critias, estaba Carmides, había gente que sí, tenía vinculaciones directas con la aristocracia, con las familias pudientes de Atenas. Y estos sujetos entonces hacen un gobierno desastroso, matan a muchísima gente y son depuestos. Cuando vuelve ya la democracia, empiezan entonces a cobrarse facturas de lo que pasó. ¿Qué tenían en común muchas de las personas que estuvieron en ese gobierno de los 30 tiranos? Que directa o indirectamente, algunos de ellos, muchos, habían sido alumnos, amigos de Sócrates. A todas estas, Sócrates no es un aristócrata, Sócrates es un sujeto común de la Atenas de a pie, pero tenía sobre ello toda una especie de mácula de resentimiento que lo incorporaba al partido de los aristócratas. En parte, y eso hay un punto también aparte a todo ello, fíjense ustedes, hacemos un salto violento. Vamos yo les decía, la guerra comenzó en el 431, termina en el 404. Esto sucede, lo que les estoy narrando, más o menos en el 401, 400. ¿Qué pasa? En el 420, un comediante, Aristófanes, publica una obra. A todas estas, mediante la guerra continuaba, pero Atenas seguía su vida natural. La guerra se peleaba en distintos frentes, pero Atenas, en parte por la previsión de sus políticos y por una cantidad de factores que la hacían prácticamente inexpugnable en ese momento, seguía su vida. Seguían los certámenes de competencia teatral, seguía todo. Aristófanes hace una obra que él la llama Las Nubes. Esa obra es una obra satírica sobre la intelectualidad ateniense. Él se burla en particular de los sofistas. Ya vamos a tratar de categorizar qué es un sofista. Entonces él pone a Atenas como un lugar en donde existen estos sujetos que son unas especies de embaucadores, de vendedores de ideas de agua caliente, así bla, bla, bla. Y estos sujetos cobran mucho dinero y se hacen ricos por realmente decir tonterías. Él personifica dentro de su obra a Sócrates, pone a Sócrates como un sujeto que está justamente allí en una de estas, él lo llama, esto es interesante, nosotros lo traducimos en español como el pensatorio. Esto en griego se le llama frontisterión, esa palabra no existe, es como decir el pensatorio, el lugar donde se enseña a pensar, para decirlo de una manera así, pero de una manera burlona, ¿no? Entonces la obra transcurre cuando un sujeto que tiene un hijo que es medio díscolo y tiene otro hermano, entonces uno lo mandan a esta escuela y entonces está Sócrates allí que está viendo siempre el cielo, en fin, y que supuestamente cobra buen dinero por todo. Hay un desdibujamiento de lo que es la figura socrática, además vinculándolo con justamente lo que Sócrates nunca fue, que es un sofista. Usted puede decir cosas buenas o malas de los sofistas, pero Sócrates no perteneció a esa categoría y no perteneció porque los sofistas eran sujetos que enseñaban diversas artes y cobraban por ello, mientras que Sócrates no se tiene noción que haya hecho eso nunca. Pie de página todo esto. De Sócrates es un personaje del cual sabemos mucho y sabemos poco, como decía Bertrand Russell, por lo siguiente, porque sabemos enorme cantidad de detalles, pero también uno se pregunta, bueno, ¿de qué vivía este hombre? Que era hoplita y que participó en varias batallas, sabemos. Bueno, ¿y cómo se compró las armas? Porque los hoplitas tenían que ser dueños de sus armas. Entonces tiene que ser que tenía algún terreno. Esa parte la desconocemos un poco más. Sin embargo, volviendo nuevamente a nuestro relato, él no era un sofista. ¿Qué es un sofista entonces? Bueno, los sofistas serían el equivalente a lo que hoy en día son nuestros profesores universitarios. Es decir, sujetos que iban, deambulaban por las ciudades, no había esas instituciones como posteriormente se fundaron, tipo así como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. Eso no se había dado. Estos sujetos deambulaban y enseñaban diversas artes que sobre todo en las democracias eran muy valoradas. Por ejemplo, la retórica. ¿Qué es la retórica? En principio, muy simplificadamente, es la capacidad de exponer una idea de tal manera que la pueda un auditorio asimilar. Entonces, si usted tiene una eclexia, que es una asamblea, y usted le toca exponer un caso, usted mejor es que lo sepa hacer. De otra manera, le va a suceder como algunos políticos latinoamericanos que no encuentran ni sujeto ni predicado cuando hablan. Entonces, se supone que usted tenía que tener la capacidad de exponer sus ideas y de ahí en adelante, además,
otra cantidad de conocimientos. Los sofistas iban de ciudad en ciudad y conseguían gente, por supuesto gente casi siempre con dinero, que les pagara por esa enseñanza. Más o menos lo que hace una universidad hoy en día. Piensen Protágoras o los grandes sofistas, no son sujetos para burla. Esto es una cosa que mucha gente cree que un sofista es un hablador de tonterías. Para nada. Era gente muy seria, había gente muy valiosa. Charlatanes, por supuesto, también había. Pero los sujetos que estaban por allí eran precisamente, en el caso de Protágoras o Gorgias, quizás, sujetos de un conocimiento profundo. Entonces, Sócrates y el Sócrates que nos presenta Platón luego es como un Sócrates antisofista, es decir, un sujeto que desnudaba a los sofistas en su inconsistencia conceptual, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en el juicio se acusa a Sócrates en base a aquella obra vieja de Aristófanes, obra que no tuvo, por cierto, ninguna reverberación particular, ningún premio ni nada. Quedó esa imagen maculada de que este era un farsante, de que era un tipo que cobraba cosas y que además corrompía a la juventud. Como les decía, esos tres grandes acusaciones penden sobre Sócrates. La primera, corrupción a la juventud. Esa es la primera, ya la vamos a detallar más a fondo. Luego, lo que sería la impiedad o acebeia. Acebeia es el concepto que usted no reverencia a los dioses de la ciudad, no los respeta, en fin, eso tiene una cantidad de aseveraciones posteriores. Y luego está la introducción de nuevas deidades. Esas son las grandes tres acusaciones que se le hacen ante el jurado de los 500 y la hacen tres sujetos, además que aparecen en ambas obras citados. Están tanto en la Apología de Jenofonte como en la que posteriormente haremos de Platón. Espero poder dedicarle también otra audición a ella. Entonces, son tres personas. Está Ánito, está Meleto y está Licón. Y los tres sujetos representan tres sectores de la sociedad. En el caso de Ánito, él representa a los artesanos y a los políticos. En el caso de Meleto, él representa a los poetas. Se asume también que es poeta él mismo. Y en el caso de Licón, a los oradores. El que aparece hablando en el caso de Platón, que expone y que discute con Sócrates, es Meleto, que por cierto se le tiene como un sujeto que lo usaba Ánito de voz parlante, porque realmente quien movió todo esto habría sido Ánito, que era como el cerebro detrás de la acusación contra Sócrates, debido a resentimientos muy anteriores de todo lo que está pasando. De manera que por ahí tenemos esa situación. Vuelvo con Jenofonte entonces. Jenofonte, cuando sucede el juicio, no está en Atenas. Jenofonte está luchando en Asia, está haciendo otras cosas. Él, luego que pasa todo esto, él se encuentra con Hermógenes, quien le narra la situación, y a partir de allí, y seguramente alguna que otra pesquisa histórica, él produce y sustancia lo que es esta apología. Quiero ver si hay alguna cosa, creo que lo he dicho más o menos todo. Entonces voy ya a darle la palabra a quien compila y traduce este texto, que es José Antonio Caballero López, y que nos va en su introducción a aclarar varias cosas importantes. Lo primero que él hace es que esquematiza la apología de Jenofonte. Si bien es más corta que la de Platón, bastante más corta, tiene también una esquematización de donde el discurso que presenta Sócrates en su defensa, luego lo que sería la votación, porque esto a su vez tiene dos votaciones. Y fíjense que hay un detalle que se me había pasado que es bastante interesante en el funcionamiento de estos juicios. Se produce la acusación. Entonces viene el alegato de la defensa, que sería la parte de la apología. El sujeto emite un discurso. Luego de ese discurso, donde se refutan una a una las acusaciones presentadas, entonces hay una votación sobre si es culpable o inocente. Cuando se dictamina que es culpable, cuál fue el caso de Sócrates, 280 contra 220, ganaron los culpables, es decir, los que decían que era culpable. Sócrates entonces, y estaba permitido en la forma de juicio que el acusado podía proponer una pena. Eso iba a ser considerado, iba a ser valorado y votado. Entonces, la persona propone una pena, sea cual sea, esta o esta, lo proponen que sí o que no, y entonces se dictamina el juicio final o la pena final de lo que va a ser. Eso sucede en el caso de Sócrates, así como les estoy diciendo. Él expone en una especie de larga retórica sobre sus casos. Platón la hace mucho más elaborada, la de Jenofonte es más directa, más plana, todo completamente. Y entonces va a votación, él pierde la votación. Y entonces Sócrates simplemente, se burla en cierta manera, propone cosas que son absurdas, que no pueden ser, y expone por qué, y al final entonces es declarado culpable.
Esto es interesante porque los juicios por acebella, los juicios por impiedad, este tipo de cargos como los que se hicieron a Sócrates, no se lo hicieron a él, se lo habían hecho a muchísima gente. Lo que es impresionante de todo esto es que esto terminara con la muerte de Sócrates. Porque por esos juicios de impiedad o de no reverenciar a los dioses de la ciudad, eso es como una especie de cargo pseudopolítico. Cada vez que alguien tenía una enemistad con alguien o quería alguien prominente, lo quería acusar de algo, ese era un cargo que estaba a la orden del día y lo podía llevar a juicio. Y tanto como que fuese declarado culpable como que fuese declarado inocente, las penas siempre tenían como una especie de elasticidad. No era un cargo extraordinariamente severo. Había cosas mucho más graves que esta. Y esto terminaba casi siempre en penas de destierro, la mayor parte, o en penas que si se decretaba la pena de muerte, estaba como aceptado que el reo se podía fugar. De hecho, cuando usted analiza quiénes son a qué sujetos los llevaron por impiedad, por acebella a juicio. Bueno, ahí tiene una lista usted de gente muy prominente. Ahí estuvo Esquilo, ahí estuvo Anaxágoras, ahí estuvo Alcibíades, ahí estuvo Aristóteles, ahí estuvo Teofrasto. El caso de Aristóteles. Aristóteles lo condenan y se va corriendo, se escapa. Es decir, eso ya había existido, esa posibilidad. Y en el caso de Sócrates se contemplaba primero que el sujeto, en vez de decir las cosas que dijo, una defensa que un poco disparatada, él hubiera podido decir el destierro, pero no. Él asume la pena de muerte y después que se decreta la pena de muerte, cuando sus alumnos, y eso va a ser motivo de otro diálogo de Platón que se llama Critón, sus alumnos ya tenían una capacidad económica importante y se le aparece Critón en la mañana en la celda, le dice: Sócrates, está pagada toda la gente y hay un barco esperándote en la costa, te puedes ir a pie y te puedes ir aquí. Y entonces Sócrates argumenta por qué él no va a hacer eso y por qué él debe respetar las leyes aunque sean malas. Eso es un argumento que esperamos poder desarrollar. Está el diálogo Critón. Lo cierto es que ese tipo de cosas era lo que se suponía que iba. Nadie pensó que esto iba a llegar a donde llegó. Sócrates lo extremó con argumentos muy racionales en base a las leyes de la ciudad, pero es importante entender eso. Él lo va a argumentar y vamos a tratar nosotros de presentar esto. Repetimos, nuestra idea es hacer la reseña tanto de este texto, el que tiene Jenofonte, con su apología, estamos concentrados solo en el primero, ¿ok? Y después haremos el de Platón, exactamente también con la apología. Ambos tratan del mismo hecho, pero ambos dan argumentos que mínimamente coincidentes, exponen realidades muy interesantes ambos y, bueno, importante. Vamos entonces con lo que dice José Antonio Caballero López en su introducción. Estoy en la página 18. Dice aquí: en la primera parte de la apología de Jenofonte, que puede considerarse como una introducción a la defensa propiamente dicha, Jenofonte se propone explicar y justificar la altanería del lenguaje mostrada por Sócrates en el juicio. Esto es algo que ambos autores aceptan. Eso se llama en griego megaalegoría y es cuando usted tiene esa especie de... se siente sobrado, se siente soberbio por encima de la situación. Eso es algo que los griegos le tenían mucha reserva, porque una de las leyes no escritas de los griegos en cuanto al trato cotidiano es que después de la soberbia viene la caída. Después del ibris o del ubris, como se le dice, viene la némesis. Entonces, todo griego siempre decía: cuidado, que el castigo de la altanería es la caída. Entonces, él trata de explicar acá por qué esa mega alegoría, por qué esa forma grande de hacer el alegato de parte de Sócrates. Y dice, ¿no? En cuanto a esto, en la segunda, si Sócrates utilizó este tono tan autoritario y rehusó defenderse de la manera más sumisa y aduladora ante el tribunal con vistas a su absolución, fue por pura coherencia. Su vida misma constituye su defensa y su daimonión o genio divino. Perdón. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta allí lo importante de todo esto. Es decir, Sócrates asume su vida como su mejor defensa. Él dice: bueno, ¿qué quieres tú? Mi vida misma es la mejor defensa que puedo tener. Entonces, después dice en la segunda parte, las palabras pronunciadas por Sócrates para defenderse de la doble acusación de no reconocer a los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud, no hacen sino repasar su propia vida y mostrar su actitud piadosa hacia los dioses y el beneficio de su conducta ejemplar, que esta conducta ejemplar reportaba a todos aquellos que trataban con él. Aquí hace una alegoría también, empieza a hablar. Y hay una cosa que ambos citan, pero en ambos las conclusiones son totalmente distintas. Es un hecho que sucedió y es la anécdota de Querefonte, un sujeto que va al oráculo de Delfos a hablar
con la deidad. Como ustedes saben, en Delfos estaba un templo al dios Apolo y allí había unas sacerdotisas que entraban en trance cuando se les consultaba cierta materia y o bien predecían el futuro o bien ayudaban a tomar una decisión. Si usted tenía que hacer una cosa importante, etcétera, etcétera. Este Querefonte aparentemente fue para allá y le preguntó a Apolo quién era el ateniense más justo, más, ¿no? Y él dijo que era Sócrates. Y entonces el razonamiento que a partir de allí produce Platón es muy diferente del que produce Jenofonte, pero ambos citan eso, de manera que uno puede decir, bueno, en el alegato del juicio definitivo, que seguro la anécdota de Jenofonte estaba allí. Lo cierto es que la tercera parte de esta apología de Jenofonte insiste en la fortaleza de espíritu y en la nobleza de Sócrates, y bueno, sendas anécdotas en que la actitud del maestro, una vez conocida su condena a muerte y mientras esperaba que se ejecutara la sentencia, contrasta con las de sus discípulos y en concreto con la del joven Apolodoro, que se queja de la muerte injusta que va a sufrir, y con la de Ánito, uno de sus acusadores, ante cuya visión exclama Sócrates: «Qué penoso resulta el tipo que no parece saber que de nosotros dos, el que haya dejado las obras más útiles y bellas para siempre, ese será el vencedor». Claro, aquí se le sale un poco a Jenofonte esa visión del soldado, ¿no? Y el notar o destacar que Sócrates, ante la visión de la muerte cercana, no tiembla, no vacila, ni siquiera se inmuta para nada. Algunos de sus alumnos se ponen a llorar, se ponen nerviosos, él está completamente tranquilo porque ha previsto todas las circunstancias que le van a suceder. Sigo adelante con más del texto. Creo que ya puedo empezar con la apología propiamente dicha. Lo tengo acá. Y así comienza entonces Jenofonte. Fíjense. De Sócrates creo que vale la pena también recordar qué decisión tomó cuando fue citado a juicio, tanto con respecto a su defensa como a la conclusión de su vida. Otros ciertamente han escrito ya sobre ello, y todos notaron la altanería de su lenguaje, la mega alegoría que les decía, por lo que es evidente que así se expresó Sócrates en realidad, pero que consideraba la muerte más preferible ya para él que la propia vida. Eso no lo llegaron a explicar. Y aquí hay una cosa importante. Él va a dar un basamento completamente distinto al que dice Platón. El Sócrates de Jenofonte es un Sócrates pragmático. Es un sujeto que dice, mira, si me sentencian a muerte, yo ya estoy viejo. Lo que están haciendo es ahorrarme tener que sufrir los achaques de la vejez. Y lo van a hacer de una manera expedita y rápida y fácil. Entonces, ¿por qué voy a negarme a ello? Un Sócrates con una visión muy distinta a la que va a ser el de Platón. Les digo acá. Hermógenes, hijo de Hipónico, que fue amigo suyo, ha referido sobre él cosas que muestran que su lenguaje altanero se correspondía con su manera de pensar. En efecto, contaba que al ver que conversaba sobre toda clase de temas, antes que sobre su proceso, este Hermógenes le preguntó: «¿Pero no sería necesario, Sócrates, que pensaras en lo que vas a decir en tu defensa?». Y él en primer lugar le contestó: «¿Es que no te parece que me he pasado la vida ocupándome de mi defensa? Porque a lo largo de toda mi vida no he cometido ninguna acción injusta. Es la que precisamente considero sea la más espléndida manera de preparar una defensa». Bueno, ahí empiezan a hablar. Inmediatamente Sócrates invoca esa especie de daimonión, de esa especie de genio tutelar que le habla a él y que le impide hacer cosas reñidas con la virtud, reñidas con las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Dice acá, fíjense el argumento. Dice Sócrates: «¿Consideras extraño que también a la divinidad le parezca que es mejor que yo muera ya? ¿No sabes que hasta este momento a nadie le reconocería haber tenido una vida mejor que yo? En cambio ahora, si mi edad se prolongara más, sé que será inevitable pagar los tributos de la vejez, ver peor, oír menos, ser más torpe para aprender y más olvidadizo de lo que he aprendido. Y me doy cuenta de que me hago menos capaz y tengo que hacerme reproches a mí mismo. ¿Cómo podría entonces seguir viviendo a gusto? Quizás también la divinidad», decía que afirmaba Sócrates, «por su benevolencia, esté cuidando de mis intereses, no solo por resolver mi vida en el momento más oportuno de mi edad, sino también del modo más fácil. En efecto, si ahora me condenan, es evidente que será posible utilizar el tipo de muerte que se juzga más sencillo por quienes se ocupan de ello, el menos embarazoso para mis amigos y el que provoca mayor sentimiento de añoranza entre los muertos». De manera que así se puede ver que es un Sócrates extraordinariamente pragmático, que no vacila ante la muerte. Dice, mira, si esto sucede, yo ya tengo 70 años, ¿qué me puede suceder? Es decir, lo que están es adelantando algo que sería
indefectible, algo que va a suceder de todas maneras. Entonces acá Jenofonte, de una manera quizás un poco menos organizada que la de Platón, expone lo que serían la forma de rebatir las acusaciones o los contraargumentos a las acusaciones. Dice así: um, y en cuanto a las nuevas divinidades, ¿cómo podría yo introducirlas por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Que la divinidad sabe de antemano lo que va a suceder y que lo anuncia con señales a quien quiere, tal como yo lo digo, lo dicen también todos y lo creen. Pero mientras estos llaman augurios, voces, coincidencias y adivinos a los que les anuncian las señales, yo a eso lo llamo genio divino, daimonión lo llama exactamente. Y pienso que para llamarlo así expreso de manera más veraz y piadosa a los que atribuyen a las aves el poder de los dioses. Es decir, está diciendo, bueno, mira, esta gente habla de estos augurios y tal. Yo no estoy introduciendo ninguna divinidad, yo estoy diciéndole cómo yo funciono ante estas cosas. Eso por la acusación de que supuestamente él introducía divinidades nuevas, etcétera, etcétera. Y entonces viene la anécdota de Querefonte en medio del relato. Dice aquí ponen a Sócrates como hablándole al jurado. Dice: escuchad también otra prueba, para que quienes de entre vosotros lo deseen dejen todavía más de creer en la estima que me tienen los dioses. En efecto, Querefonte un día fue al oráculo de Delfos a preguntarle acerca de mí, y en presencia de muchos testigos, Apolo le respondió que ningún hombre era ni más liberal, ni más justo, ni más sensato que yo. Pero señores, el dios dijo en sus oráculos cosas más grandes sobre Licurgo, el legislador de la Lacedemonia. Licurgo es uno de los fundadores de Esparta, que sobre mí. Pues se cuenta que cuando entraba en el templo, Licurgo, el dios se dirigió a él diciéndole: estoy pensando si llamarte dios u hombre. A mí no me comparó con un dios, pero juzgó que superaba en mucho a los demás hombres. Sin embargo, no por eso confiéis en el dios de improviso, antes bien, examinad en cada detalle las cosas que dijo el dios de mí. Ciertamente, ¿a quién conocéis que sea menos esclavo que yo de las pasiones del cuerpo? ¿Qué hombre hay más liberal que yo, que no acepto de nadie regalos ni salario? ¿A quién podríais considerar razonablemente más justo que a uno que se acomoda a su situación presente de forma que no precisa nada de las personas ajenas? Y así empieza Sócrates a hacer una especie de autoexamen, diciendo: no es que yo sea una cosa especial, sino que yo me atengo a los principios de la virtud, templanza, justicia, en fin, una cantidad de factores. Y él los va citando allí, ¿no? Sobre ese comportamiento. Como ustedes pueden ver, aquí no hay el drama que va a presentar Platón con un sujeto trágico como es ese sujeto socrático que él presenta. El sujeto de Jenofonte es un sujeto cívico, es un buen ciudadano, un ciudadano comprometido con su ciudad, con su mundo, ¿no? Dice aquí, respecto a la acusación de corromper a los jóvenes, dice Jenofonte, página 60. Y a pesar de todo esto, Meleto, afirmas que yo, al dedicarme a tales cosas, corrompo a los jóvenes. Ya conocemos desde luego cuáles son las corrupciones de los jóvenes, pero dinos tú si sabes de alguien que por mi culpa se haya convertido de pío en impío, de sensato en impulsivo, de sobrio en derrochador, de moderado en la bebida en podrido de vino, de amante del esfuerzo en holgazán, o que esté sometido a otro perverso placer. Pues sí, por Zeus, contestó Meleto, yo sé de individuos a los que has persuadido para que te hicieran más caso a ti que a sus padres. Lo admito, dice Sócrates, al menos en lo que atañe a su educación, pues saben que me he dedicado a ello. Pero en cuestión de salud, las personas confían más en los médicos que en sus padres. Y en las asambleas, indudablemente, todos los atenienses confían más en quienes dicen cosas sensatas que sus parientes. Y por cierto, no elegís también como estrategos, es decir, como jefes militares, antes que a vuestros padres y a vuestros hermanos, incluso que a vosotros mismos, por Zeus, a quienes consideráis los más entendidos en asuntos militares. Entonces ahí pues le revuelca completamente el argumento de una manera fuerte. Dice: ¿no te parece sorprendente que los más capacitados en otras actividades no solo obtengan igual participación, sino que incluso reciban honores preferentes? Y yo, en cambio, por el hecho de que en el mayor bien para los hombres, en la educación, esté reconocido por algunos como el mejor, por eso mismo se ha incriminado por ti en una causa capital. Esto es un Sócrates. Aquí volvemos a ver el brillo de Sócrates, aunque sea muy tamizado por la percepción de Jenofonte, que no tiene el vuelo platónico, pero definitivo que se puede ver la poderosísima inteligencia del sujeto, ¿no? Para rebatir los argumentos pobrísimos que se estaban haciendo contra él y que no se sostenían como él lo mostraba. Dice así. Bueno, ahí viene entonces, lo votaron como culpable. En parte esto porque
Primero por esa altanería, esa megalegoría que produjo cierta alergia, en parte por el manejo de esa supuesta odio al sofista y esa vinculación de Sócrates con un sofismo o con la venta de la palabrería vacua y vacía, y gente que pudo mover a ese jurado de alguna manera, 280, 220, y entonces se le invita a él a proponerse las penas. Platón en ese sentido expone mucho más. Aquí Jenofonte es muy escueto, dice más o menos esto. En efecto, cuando se le invitó a proponer la pena, ni quiso proponérsela él mismo, ni dejó que sus amigos lo hicieran, sino que decía que el hecho de proponer la pena sería propio de quien admite que ha cometido delito. Después, cuando sus amigos quisieron sacarle de la cárcel furtivamente, lo que les dije con Gritón, no le siguió, sino que incluso parecía que hacía bromas, preguntando si acaso sabían de algún lugar fuera del Ática que no fuese accesible a la muerte. Es decir, el tipo se burlaba porque estaba completamente comprometido en lo que tenía que hacer. Como ustedes pueden ver, Jenofonte a su manera, bastante directa, nos narra las cosas, pero hay divergencia aquí en el relato. Este dice que Sócrates rechazó proponer ninguna pena. Dice, yo no voy a proponer ninguna pena porque yo no soy culpable. Eso dice Jenofonte. En cambio, Platón lo pone como un sujeto que expone dos proposiciones de penas absurdas. Una es que lo tuviese que mantener la ciudad por no sé cuánto dinero. Eso lo daremos después con más detalle. Y luego que iba a pagar 30 minas de plata, una cantidad bestial, un enorme de dinero, etcétera, etcétera. Ambas fueron rechazadas por absurdas. Pero en este caso, ahí divergen los dos relatos. Dice, él no propuso nada. Dice más, sigo leyendo, ya estoy prácticamente por terminar. Lo cierto es que, cuando ya lo condenan a muerte, en la asamblea, etcétera, etcétera, por cierto que fue de una manera un poco también cruel, porque cuando lo condenan a muerte, él estaban en ese momento las celebraciones, unas celebraciones de la ciudad, entonces él tuvo que esperar un mes preso hasta que lo fueron a ejecutar, mes que aprovechó para hablar con sus alumnos, mes que aprovechó también Platón para usarlo como base de algunos de sus diálogos importantísimos. Lo cierto es que después de pronunciar estas palabras, en acuerdo absoluto con las cosas que había dicho, Sócrates se retiró sereno en el semblante, en la actitud y en el paso. Pero cuando se dio cuenta de que quienes le acompañaban estaban llorando, dijo, ¿qué es eso? ¿Ahora lloráis? ¿Es que no sabéis que desde hace tiempo que desde que nací la naturaleza me había condenado a muerte? Pero además, si muero prematuramente en medio de un torrente de bienes, es evidente que tanto yo como mis amigos nos debemos lamentar. Pero si libero mi vida de las dificultades que me esperan, creo que todos vosotros debéis arreglarlos, porque soy afortunado. Y entonces un tal Apolodoro, que se hallaba presente y que era un gran amigo suyo, una persona simple y sencilla por lo demás, dijo entonces, pero es que yo, Sócrates, lo que soporto con la mayor dificultad es verte morir de una manera tan injusta. Y Sócrates, según se cuenta, le respondió acariciándole la cabeza, ¿querrías entonces, queridísimo Apolodoro, verme morir de manera justa antes que injusta? Y al mismo tiempo le sonrió. Sócrates siempre el maestro del lenguaje, ¿no? Y acá les cito entonces el final de esta bellísima apología de un muchacho. Repetimos, este hombre conoció a Sócrates cuando tendría probablemente la adolescencia, comienzo de la adultez, y su vida quedó marcada para siempre, igual que la de Platón. Nunca pudieron zafarse de la presencia inmanente, sea en cuerpo o en espíritu, de este hombre que les enseñó tantas cosas. Y fíjense cómo remata Jenofonte de manera tan bella ese texto que él dedica a esta alegoría de defensa que presentó, o este estatuto de defensa que presentó Sócrates. Dice así: Sócrates, en fin, al ensalzarse a sí mismo ante el tribunal, suscitó el odio de los jueces y los indujo más aún a votar en su contra. En todo caso, a mí me parece que ha encontrado un destino grato a los dioses, pues abandonó lo más dificultoso de la vida y encontró la más fácil de las muertes. Y demostró la fortaleza de su espíritu, pues aun cuando comprendió que para él era preferible morir a seguir viviendo, de la misma manera que no fue contrario a las demás cosas buenas, tampoco se ablandó ante la muerte, sino que la acogió y la sufrió con alegría. Yo mismo, cuando pienso en la sabiduría y la nobleza de este hombre, no puedo dejar de recordarlo, ni, al acordarme de él, puedo dejar de elogiarle. Si alguno de los que aspiran a la virtud llegó a tener relación con alguien más beneficioso que Sócrates, ese, creo yo, es el hombre que merece ser tenido por dichoso. Imagínense ustedes esas palabras, ¿no? Que una hermosura. Esto fue escrito hace 2500 años y brilla como una perla en el infinito de la belleza de lo que dice Jenofonte aquí. No quisiera estorbarlos con mucho más. Venimos luego con la apología de Platón en cuanto sea posible. Gracias por estar allí, gracias por estar pendiente. La campanita si le interesan otras reseñas. Tratando de hacerlas cada vez más cortas para
sí, honrar a Gracián cuando nos decía que si lo bueno es breve es dos veces bueno. Bueno, en este caso, si lo malo es breve, también es dos veces bueno porque tratamos de hacerlo lo más conciso posible. Les deseamos a todos siempre desde acá una muy feliz semana. Manténganse en nuestras sintonías y honrenos con su audiencia, que trataremos de no defraudarles en el contenido que vamos a proveer. Feliz semana a todos.